Buenas tardes, bienvenidos otra vez a la clase de Teoría Política. Estamos en la 11ª sesión correspondiente al viernes 8 de mayo. Voy a hacer una breve recapitulación de dónde estamos. Estamos trabajando la tercera pregunta con la que se articulan los temas de la cátedra, que es cómo se manifiesta y funciona la política. En la unidad 2 ya empezamos a trabajar el tema y vemos que la política se institucionaliza, es decir, se fija en la sociedad cuáles son las pautas de comportamiento con las que se va a ordenar y conducir la sociedad. Eso se hace a través o tomando en cuenta una ideología, una concepción de cómo va a ser ese ordenamiento social. Y esto se plasma, se manifiesta de manera escrita en lo que es la Constitución. En esa Constitución, entre otras cosas, se define la forma de gobierno. Y en el caso de que la forma de gobierno sea republicana y representativa, el acceso al gobierno y la permanencia en él responde, digamos, a lo que se llama un sistema de elección. Eso es lo que hemos trabajado en la unidad 2. A partir de esta sesión empezamos a trabajar la unidad 3. En esta unidad 2 hemos tratado de describir de describir y explicar uno de los actores fundamentales en la interacción política, que es el gobierno. Es decir, la política o la actividad política va siempre a involucrar dos actores fundamentales, que son el gobierno y la sociedad. En la unidad 2 hemos descrito y explicado el primero, que es el gobierno. A partir de en la unidad 3 y 4 vamos a hablar del otro actor fundamental en la relación política, que es la sociedad. Así arrancamos entonces con la unidad 3. El primer punto de esta unidad 3 es la comunicación política. Para eso trabajamos el texto de Vallés como base, el capítulo 20, de las páginas 299 a la 308. Quiero recordarles cuando hablamos en la primera sesión de las bases antropológicas de la política, veíamos en una de las formas de ser lo que se llama el ser sociable. Y ahí destacamos el tema de la comunicación, así que los humanos tenemos esta capacidad de comunicarnos y que esto es fundamental para el desarrollo de la vida en sociedad. Y si no, veámoslo con este tema del confinamiento, cómo ha dificultado o nos ha llevado a buscar otros mecanismos para comunicarnos entre nosotros, como por ejemplo en vez de dar una clase presencial estamos usando un video. La comunicación, entonces, la podemos analizar como un proceso. Es decir, que ¿se acuerdan cuando hablábamos de sistema electoral? Decíamos que era un proceso también. Implica que hay una secuencia de sucesos que están relacionados entre sí, concatenados, es decir, que uno sigue a otro. Viene este suceso, después viene el que sigue y así. Con la comunicación pasa lo mismo. Y es posible descubrir o describir 5 elementos analíticos con los cuales podemos entender el proceso. El emisor, el receptor, el mensaje y el canal y la retroalimentación. ¿Qué es cada uno de estos elementos? El emisor es el sujeto que tiene la intención de transmitir algo y es el que emite, es decir, como dice su nombre, emisor, es el que inicia la comunicación, la dirige hacia otro. El receptor es aquel hacia el cual va dirigida la comunicación, aquel a quien el emisor desea comunicar. El mensaje es el contenido, aquello que se desea, que el emisor desea que el receptor capte. El canal es el instrumento o el medio a través del cual el emisor transmite el mensaje al receptor. Y la retroalimentación es la respuesta que el emisor produce en función de ese mensaje, es decir, cómo responde a ese mensaje. ¿Qué es la comunicación política? Vamos a tratar de definirla entonces.
la comunicación política va a ser aquel intercambio de mensajes entre los actores políticos que acompaña necesariamente la toma de decisiones del gobierno. Por lo tanto, está presente en todas las fases del proceso político como un flujo continuo entre gobierno y sociedad. Respecto a la comunicación política, han habido estudios que se han hecho para ver qué es lo más importante en este proceso de comunicación política. En una primera instancia se pensó que el emisor era el elemento, el factor más importante en la comunicación política, pero luego, es decir, que el emisor tenía todo el control sobre la comunicación política y la respuesta que iba a obtener del emisor. Esto, a través de estudios que se hicieron, se comprobó que no era así. Entonces se abandonó esta teoría que se llamaba de la importancia del emisor. Y se pasó a considerar que, en realidad, quien termina de definir los efectos de la comunicación política es el receptor, que es el que decodifica el mensaje del emisor y responde a ese mensaje, pero no necesariamente lo va a hacer según la expectativa que tenía el emisor. Por ejemplo, cuando se definió esta cuarentena, el gobierno, calculó que toda la sociedad iba a acatar esta cuarentena, y no ocurrió así. Es decir, hay muchos receptores de este mensaje que no hicieron lo que el gobierno quería. Por lo tanto, esto abonaría a esta segunda teoría. Finalmente, esta también se abandonó para darle más peso al canal, es decir, que el instrumento a través del cual se transmite el mensaje es el que definiría cuáles serían las respuestas del receptor. Finalmente, hay una combinación de los tres elementos, es decir, ninguno es determinante del todo, cada uno influye en el proceso. Pero lo que sí se ha comprobado definitivamente es que la comunicación política lo que produce es lo que se llama la fijación de la agenda, es decir, que el mensaje que emite valga la redundancia, el emisor, de alguna manera define qué es lo que el receptor, o sobre qué cosas el receptor se va a ocupar, qué cosas le va a dar importancia y qué no. Por ejemplo, si nosotros encendemos los medios de comunicación, vamos a ver televisión o radio, o vemos por internet, esta repetición continua de cuántos son los infectados, cuántos son los que fallecen, cuántos son los recuperados, etcétera, etcétera, ha fijado como una agenda. Entonces ese tema aparece como un tema de discusión o de conversación, digamos, en la sociedad. Es decir, que los medios no es que definan cómo nosotros como sociedad, como receptores, vamos a pensar, sino sobre qué vamos a opinar o sobre qué vamos a hablar. Eso se llama la fijación de la agenda. El último punto que tiene que ver con este tema que nos interesa destacar es lo que se llama que llama Valles la espectacularización de la política. Es decir, que muchos medios de comunicación, cuando digo medios me refiero a empresas que se dedican a comunicar, televisión, radio, diario, etcétera, etcétera. Estoy hablando de empresas, no de Instagram o de redes sociales, sino las empresas que viven de transmitir mensajes. La espectacularización, ¿qué quiere decir? Que transforman los temas políticos de manera que sean entretenidos y en algunos casos desfiguran, digamos, el carácter del fenómeno, transformándolo a lo mejor en una ridiculización o una exageración de los temas, porque lo que buscan es entretener. Entonces se llama espectacularización por eso, porque la transforman en un espectáculo de entretenimiento o para llamar la atención de los televidentes o los radioescuchas, etc. Eso se le llama espectacularización de la política. Bien, con esto más o menos he tratado de cerrar los temas más importantes que tienen que ver con lo que nos interesa trabajar respecto de este tema de la comunicación política. Espero que les haya sido útil.
Junto con este video va a ir acompañado una guía de lectura y un esquema, un gráfico, digamos, sobre los elementos de la comunicación. Bueno, espero que vuelvo a insistir, que esto les sirva, les aclare, digamos, en la temática. Les recuerdo que el primer parcial lo vamos a tomar el martes 19. Y ahí, para ese parcial, los temas que van a ser considerados ahí son todos los de la unidad 1, la unidad 2 y el tema 1 y 2 de la unidad 3. Es decir, que este tema más el siguiente, que es propaganda política, van a entrar en el parcial. Bueno, hasta la próxima. Ha sido un gusto dirigirme a ustedes.